Muy bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a dar inicio con el contenido del el segundo tema correspondiente a esta unidad 1, ¿no? Entonces, vamos a hablar del movimiento ondulatorio, que no es un tema muy ajeno al anterior. De hecho, va a haber mucha conexión y las ecuaciones van a tener ciertas características. El movimiento ondulatorio es un movimiento que en la naturaleza está presente, está muy presente, pues digamos que nosotros podemos percibir todo lo que nos rodea gracias a nuestro entendimiento y desarrollo de una teoría ondulatoria. La teoría ondulatoria pues viene desde hace mucho tiempo, pero digamos que el éxito de la teoría, de esta teoría, viene cuando se hace una conexión entre ella y el electromagnetismo. Entonces, allá cuando se enuncian las ecuaciones de Maxwell y se resuelven las ecuaciones de Maxwell en el electromagnetismo, y se encuentra que la luz es una onda electromagnética que tiene características de una onda, y además se logra describir un espectro grande de otras radiaciones que tienen exactamente las mismas características, que son las ondas electromagnéticas. Estamos hablando de ondas de radio, rayos X, infrarrojo, ultravioleta, todas estas que hemos escuchado a veces mayormente se escuchan en campos como en la astronomía, en la medicina, por ejemplo, se utilizan para diagnóstico. Y también en la ciencia ficción, ¿verdad? A los cineastas les encanta mucho hablar de estas radiaciones y asociarlas con superpoderes y cosas de este tipo. Entonces, el entendimiento de todas estas radiaciones ha permitido que nosotros podamos tener una visión más amplia de todo lo que nos rodea, ¿no? Podemos ver qué hay en el espacio más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Sí? Podemos ver a través de nuestro cuerpo, con los rayos X, por ejemplo. También otro tipo de fenómeno ondulatorio es el sonido. Entonces, como les digo, hay dos sentidos de nuestro cuerpo que están íntimamente relacionados con las ondas. El primero es la visión, con la luz, y el otro es el sonido, ¿no? La audición. Entonces la audición es básicamente una onda que va viajando en el aire y va provocando cambios de presión en el aire, ¿no? Y nuestro oído pues no es más que un receptor de esas variaciones de presión en el aire, ¿no? Entonces, como ven, estudiar ondas para la ciencia y la tecnología realmente que es algo fundamental, ¿no? Entonces, por eso le vamos a dedicar todo un capítulo completo a esto. Los que tengan la oportunidad más adelante de llevar cursos de electromagnetismo, pues tendrán oportunidad de ver más en detalle las ondas electromagnéticas y describirlas, ¿no? Pero bueno, para llegar ahí hay que tener una base matemática y física pues un poco más avanzada, ¿no? Pero cuando lleguen en ese momento se darán cuenta de que todos los conceptos de los que hablamos en este capítulo se siguen cumpliendo para ese tipo de ondas, aunque son ondas más complejas, pero ahí están, ¿verdad? Incluso ahora están de moda unas ondas que son todavía más complejas, que se llaman las ondas gravitacionales. Seguramente han escuchado en los últimos años que han habido descubrimientos de colisiones de agujeros negros, de estrellas de neutrones, y que estas modifican el tejido del espacio-tiempo, ¿verdad? Como un terremoto, ¿no? Como cuando las placas rozan entre ellas y pues viaja una perturbación en la superficie de la Tierra. Pues lo mismo pasa en el tejido del espacio-tiempo, viaja una perturbación. Pero bueno, eso es un poco, muchísimo más complejo, ¿verdad? Porque estamos hablando de teoría de gravitación general, ¿no? Pero bien, como ven, en general en el campo de la ciencia y la tecnología, saber de ondas es muy importante, ¿verdad? Para los estudiantes de ingeniería, la transmisión de señales y todo está íntimamente relacionado con esto, ¿no? Bueno, entonces, después de esta introducción, vamos a pasar a los apuntes y vamos a ir revisando algunos conceptos que
que son fundamentales para las ondas, ¿sí? Entonces, primero vamos a describir a las ondas y después vamos a ir enunciando algunas cantidades que están relacionadas con ella. Ok, a ver. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 8. Y nos quedamos. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a describir es que hay, en general, como les dije, dos tipos de ondas. Entonces, están las ondas mecánicas y están las ondas electromagnéticas. Bueno, también están las ondas gravitacionales, ¿verdad? Sí, pero esas tienen otras características, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en un tipo de ondas que son las ondas mecánicas. Entonces vamos a describir qué es una onda mecánica. Entonces, una onda mecánica es una perturbación. La perturbación es como cuando usted le da un golpe a la mesa, cuando toca la superficie del agua, por ejemplo, y se forma un patrón de ondas ahí expansivas. Entonces, eso es una perturbación. Una perturbación es un agente externo provoca un cambio en una situación de equilibrio. Entonces, es una perturbación que viaja, una perturbación que viaja a través de un medio. Que viaja a través de un medio. Ok, entonces aquí hay varias características que es importante mencionar. La primera, en esta definición corta, tiene que ver con perturbación, ¿no? Entonces, desde el momento que hablamos de una perturbación, nos importa la forma en que esa perturbación se da, ¿no? Entonces, no sé si habrán escuchado un poco sobre los terremotos y saben que los terremotos pueden ser de varios tipos, dependiendo de cómo sea la interacción que hay entre las placas. Entonces puedo tener diferentes tipos de ondas y bueno, los que hemos tenido la oportunidad de sentir un terremoto hemos sentido que hay diferentes movimientos, ¿no? Movimiento, puedo decirle longitudinal, ¿no? Y un movimiento transversal que es hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces hay diferentes tipos. Entonces lo mismo pasa aquí, dependiendo de cómo sea la perturbación, yo voy a tener como resultado un tipo de onda, ¿sí? Y la otra es que hay un medio. Entonces, son dos características importantes. Y eso es lo que caracteriza a las ondas mecánicas de las otras ondas, por ejemplo, de las ondas gravitacionales y de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas y gravitacionales no necesitan un medio para propagarse, o sea, en el vacío se pueden propagar, mientras que la onda mecánica necesita un medio. Por ejemplo, nosotros podemos ver, digamos que los más comunes son cuerdas, alambres, puede ser el agua, puede ser el aire. En el caso del sonido, viaja por un medio que es el aire. Entonces, hay diferentes medios dependiendo del tipo de perturbación que esté interesado. Entonces, yo voy a ver dos tipos de ondas mecánicas de acuerdo a la perturbación que voy a tener. La primera es una onda que se llama onda transversal. Transversal. Entonces, lo voy a ejemplificar con una cuerda. Entonces, imagine que usted tiene una cuerda tensada y en la cuerda tensada hace una perturbación hacia arriba y hacia abajo.
O sea, es decir, agita la cuerda tensada. Imagine que va allá al patio de su casa donde tiene el tendedero y uno de los extremos lo tiene atado y el otro extremo pues usted lo agita de arriba hacia abajo. Entonces lo que va a provocar es un patrón de onda que va a viajar más o menos como esa forma que estoy mostrando ahí. Entonces, si usted estudia un segmento de la cuerda, cualquiera, lo que va a ver es que producto del viaje de esa onda, o sea, la onda va viajando hacia acá va la onda. Producto de ese viaje de la onda, las partículas en el medio tienen un movimiento transversal, o sea, hacia arriba o hacia abajo, en otras palabras, un movimiento perpendicular a la dirección de la onda. Entonces, eso caracteriza a la onda transversal. En la onda transversal, las partículas del medio tienen un movimiento perpendicular a la dirección de la onda. Aproximadamente un ángulo de 90 grados. Y luego, el otro tipo de onda es la onda longitudinal. La onda longitudinal no la voy a ejemplificar con una cuerda porque sí se pueden generar ondas longitudinales, pero no son tan visibles y la mejor forma de hacerlo es mediante un resorte. Imagine que tiene un resorte sobre una mesa y usted lo coge de uno de los extremos y lo mueve hacia adelante o hacia atrás. Parecido a aquellos juegos, ya no los he visto mucho que los vendan ahora, pero no sé si los conocieron, unos juegos que se llaman Slinky, que son como resortes, ¿verdad? Que usualmente el juego más común es ponerlo que baje la grada, ¿verdad? Sí. Entonces, más o menos como esos se podría representar. Ok, entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a tener un resorte. Y si yo mando una perturbación hacia adelante o hacia atrás, entonces voy a tener unas zonas donde el resorte, obviamente estoy mandando un pulso, y voy a tener unas zonas donde el resorte va a estar más estirado y otras zonas donde el resorte va a estar más comprimido, ¿no? Desde ahí voy diferenciando algunas características, ¿no? O sea, estas zonas que tienen mayor acumulación respecto a las otras que tienen menor, entonces tienen un nombre en particular, ¿no? A estas zonas aquí se les llama crestas en la cuerda, ¿no? Se le llama crestas. Y aquí, entonces, lo que usted puede ver es que el movimiento de las partículas es hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Y la onda se va moviendo también siempre en esta dirección. Entonces, quiere decir que en una onda longitudinal, las partículas se mueven paralelas o antiparalelas a la dirección de propagación de la onda. Entonces, es la diferencia entre una y otra. Como siempre, para apoyarnos y tener una ayuda visual, vamos a ver un simulador, ¿no? En estas primeras clases introductorias vamos a estudiar con dos simuladores. Este que es de FET, este lo van a utilizar en la actividad interactiva número 3, me parece, que esa les corresponde el próximo el fin de semana de la próxima semana, no este. Sí. Y también vamos a utilizar los simuladores o la lista de simuladores que ya habíamos empleado antes, estos no recuerdo cómo se llaman los autores. Entonces, aquí, en estas simulaciones, puedo ver la diferencia entre una onda transversal y una onda longitudinal. Aquí tengo el primero, una onda transversal,
Entonces ahí se me muestra una onda transversal en una cuerda. Entonces mire que ese es el patrón. Ojo, esta es una onda transversal, pero de tipo sinusoidal, así se le llama, sinusoidal porque tiene la forma de un seno coseno, ¿no? Entonces, puede ver ahí justamente en ese punto de color rojo que se marca a la izquierda como el movimiento de la partícula de la cuerda. Ahí aparentemente es como que estuviéramos en una ventana y viéramos pasar a un carro. En este caso, como que viéramos pasar la cuerda, pero no es así, ¿verdad? O sea, lo que estamos haciendo es que estamos agitando constantemente la cuerda. Entonces vea el movimiento que tiene vea el movimiento que tiene la partícula, ¿no? Movimiento transversal y se nota cómo hacia la derecha va viajando el pulso. Ahora, creo que es más ilustrativa esta figura, esta simulación. Aquí yo puedo mandar pulsos de manera manual o puedo ponerlo automático como estaba en la otra simulación y puedo cambiar cómo está el otro extremo. Si se fijan, el extremo derecho de aquí está como abierto, o sea, es decir, no está fijo, la cuerda se está moviendo. Entonces es como que yo aquí, en lugar de tener esa prensa que tengo al lado derecho, le ponga aquí sin extremo, ¿no? Sin extremo. Entonces, digamos una cuerda infinita, entre comillas. Entonces le vamos a quitar el amortiguamiento y vamos a lanzar, vamos a poner un movimiento lento y vamos a lanzar un pulso transversal. Vamos a agitar hacia arriba y ahí podemos ver ese pulso, cómo viaja. ¿Sí? Ahora, la diferencia entre este simulador y el anterior es que la agitación es constante, es periódica, ¿no? ¿Sí? Aquí yo solo hice una, ¿verdad? Y viaja y ahí, y como la cuerda es infinita, entre comillas, entonces desaparece, ¿verdad? Mientras que aquí no, es como que yo esté haciendo esto continuamente, ¿sí? Así. Ahora, la diferencia, pues obviamente que en este simulador, la fuente que está provocando esas perturbaciones a lo mejor es un motor que tiene una frecuencia constante, ¿no? Entonces, mientras que con mi mano no voy a tener la precisión de lanzar pulsos siempre con el mismo intervalo de tiempo y siempre con la misma amplitud, ¿verdad? Entonces, obviamente que no me van a salir tan bonitos como en el otro, ¿no? ¿Sí? Pero existe la posibilidad aquí de poner eso, ¿no? Si le doy aquí en la opción oscilar, entonces ahí estoy consiguiendo algo periódico. Entonces ahí ya se ve el mismo patrón que se observa en la otra. Me gusta esta simulación que tiene, si se fijan, la cuerda está separada como en eslabones, ¿no? Como en estas esferas que aparecen ahí. Para que usted vea como cada eslabón como un segmento de la cuerda. Y lo que puede ver del segmento es que ahí se marcan unos de color diferente, como para que usted le preste atención a ellos, ¿no? Entonces vamos a ver el primero y vamos a anotar aquí algo. Entonces fíjese en este movimiento. Aquí. Entonces vea, la onda va moviéndose hacia la derecha y la partícula se va moviendo hacia arriba y hacia abajo. ¿A qué le recuerda el movimiento de esa partícula? ¿A cuál movimiento que estudiamos ya? El transversal. No sé, resorte vertical. Cualquiera de los movimientos armónicos simples que vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Incluso yo puedo poner aquí una línea de referencia y puedo notar cómo siempre, una vez por aquí, siempre la partícula va a tener el mismo desplazamiento. O sea, es precisamente la característica del movimiento armónico simple, ¿verdad? Que va a estar oscilando respecto a un punto de equilibrio, que es la línea vertical horizontal que se miraba ahí desde el inicio, y estoy marcando hasta dónde va a tener ese desplazamiento máximo. Bueno, ahí ya vamos entendiendo un poco cómo funciona esto, ¿sí? Pero bueno, veamos algunas características. Entonces, bueno, no, antes de estudiar esto, porque
lo primero que quería mostrarles era la diferencia entre una onda transversal y una longitudinal. Aquí puedo ver una onda longitudinal. Solamente que esta es una onda longitudinal, yo la dibujé en mis apuntes con un resorte, pero aquí es una onda longitudinal de sonido. Entonces, como ya les había adelantado antes, el sonido es una perturbación del aire mediante un sonido que nosotros emitimos por nuestras cuerdas vocales. En el momento que yo estoy hablando aquí, ustedes pueden, o el receptor del micrófono de mi computadora puede detectar mi sonido porque mis cuerdas vocales provocaron una perturbación en el aire que está aquí en la vecindad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pueden ver esos patrones de ondas en el aire? Entonces, fíjese cómo esa línea vertical que aparece ahí a la izquierda es la perturbación. Y la perturbación se hace adelante o hacia atrás. Entonces, los puntitos denotan las moléculas que componen el aire, ¿no? O el gas o lo que sea que esté ahí, ¿no? No necesariamente tiene que ser aire, puede ser cualquier otro gas. Entonces, lo que uno puede ver es que el movimiento de las partículas, agarren una en general, voy a hacer un acercamiento. Tomen una de referencia y vean cómo el movimiento es hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? O sea, de forma longitudinal. Y la otra es que se puede ver que en algún momento en ese movimiento se acumulan con otras partículas y en otro instante del movimiento se alejan entre ellas. Entonces eso viene a hacer algo similar a lo que uno ve aquí en esta onda en la cuerda, ¿no? ¿Sí? Usted puede ver puntos, voy a borrar o regiones como esta, donde tengo máximos, y regiones como esta, donde tengo mínimos. Entonces, a estos, como ya les había dicho antes, se le llaman crestas, y a estas se le llaman valles. Se les llaman valles, ¿no? Entonces, los momentos en los cuales la partícula tiene el máximo desplazamiento transversal se dice que se encuentra en una cresta, y cuando tiene el mínimo desplazamiento transversal se encuentra en un valle. Entonces, similar en el caso de la otra simulación, las regiones donde tengo mayor acumulación de partículas, o sea, quiere decir donde tengo mayor presión, son aquellas regiones donde tengo una cresta, y donde tengo menor acumulación de partículas, la presión es menor y por lo tanto ese se representaría un valle en una onda de sonido. ¿Sí? Sería interesante, ¿verdad? Sobre todo para aquellos que van a estudiar física, astrofísica, ¿verdad? Pues les recomendaría yo que se estudiaran, aunque no lo vamos a ver en clase, el capítulo 16, que precisamente trata sobre el sonido. El sonido es un tipo de onda mecánica, solamente que, pues bueno, tiene sus características. Y sería interesante que, bueno, en algún tiempo que tengan ahí, no sé, tal vez no ahorita, pero probablemente cuando terminen la clase, que siempre se lo estudien, ¿verdad? Porque es muy, muy interesante saber eso, ¿no? Sí. Ok. Y además, pues les va a servir mucho en su estudio. Bueno, entonces, volvamos aquí a este punto. Dijimos que, porque a nosotros nos interesan más las ondas transversales en cuerdas. Ese es nuestro objeto de estudio. Entonces, por lo tanto, las crestas y valles son características aquí. Y entonces yo puedo definir ciertas cantidades. La primera cantidad que voy a definir es una amplitud. La amplitud A, ya sea positiva o negativa. Entonces, el primer concepto del que tiene que estar claro es la amplitud. Su definición es prácticamente la misma que la que tiene la amplitud en el movimiento armónico simple. O sea, es decir, el máximo desplazamiento de la partícula medido desde el punto de equilibrio. Pues en este caso el punto de equilibrio es la
cuerda en forma horizontal. Entonces, ese es el primer concepto del que tiene que estar claro, la amplitud. Muy bien, luego dijimos que a estos puntos, voy a poner otro color aquí, a estos puntos le llamamos un valle, a este una cresta, igual a este una cresta. Yo puedo medir una frecuencia también, ¿sí? Así como lo vi en el movimiento armónico simple, una frecuencia. Pero ¿cómo se define la frecuencia aquí? Entonces, imagine que usted está parado allí en donde está ese como especie de ventana que se ve ahí al lado derecho, y usted empieza a contar cuántas crestas pasan por unidad de tiempo por ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, estoy aquí 1 minuto y vi que pasaron, qué sé yo, 20 crestas, ¿verdad? Por lo menos para lo que está ahí representado en la pantalla dice que es 1.5 Hz. O sea, quiere decir que en 1 segundo están pasando 1 cresta y media por un punto dado, ¿verdad? Entonces así se define la frecuencia. Así se define la frecuencia. Ok. Otra cantidad que es muy característica, y esta es nueva, no la conocían del tema anterior, es que la distancia entre 2 crestas consecutivas o entre 2 valles consecutivos es constante siempre en una onda. O sea, esa distancia no va a cambiar. Y a esa distancia la representamos con la letra griega lambda, y se llama la longitud de onda. En la introducción de la clase les mencioné de que habían otros tipos de ondas electromagnéticas, además de la luz, ondas de radio, infrarrojo, ultravioleta. Entonces, ¿por qué a esas ondas se les llama diferente? ¿Y qué tienen de característica diferente? Una de las características diferentes que tienen esas radiaciones respecto a la luz visible, es que tienen una longitud de onda diferente. O sea, la distancia entre crestas o valles es diferente a la de la luz visible, por ejemplo. Entonces tengo esa cantidad, y esa cantidad lo que representa es la distancia característica de ella, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros sabemos que la onda va viajando hacia la derecha, y la otra cantidad que me interesa es la rapidez. La rapidez, pensé que estaba en el otro. Rapidez de la onda. Y tiene la ventaja que es una cantidad constante. O sea que se puede escribir como aquella ecuación de cinemática, delta X entre delta T. Delta X entre delta T. Bueno, entonces ya teniendo eso, nosotros podemos incluso encontrar una primera ecuación. Una primera ecuación para esa velocidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el tiempo que transcurre entre el paso de una cresta y otra es el mismo. Bueno, es el mismo. O sea, si usted mide el tiempo entre el paso de una cresta y otra, va a ser el mismo de la siguiente con la siguiente y así sucesivamente. Entonces, así se define la otra cantidad, que es el periodo. Es el periodo. El periodo es el tiempo que transcurre entre el paso de una cresta y la siguiente, o entre un valle y la siguiente, ¿no? Entonces, pero si nota, básicamente estoy haciendo una definición de una distancia y de un tiempo. Y en cinemática, si la velocidad es constante, para poder calcular la velocidad basta con tener la distancia y el tiempo.
Entonces, de ahí puedo tener mi primera ecuación, que la velocidad es la distancia. ¿Cuál es la distancia entre dos crestas? Lambda. ¿Y cuál es el tiempo entre el paso de dos crestas? El periodo t. Y el periodo t es el recíproco de la frecuencia, ¿no? Entonces, por eso puedo decir que esto es igual a lambda por f. Te vea ahí, anote, ya tenemos la primera ecuación. Entonces, repito, la rapidez de la onda es constante. Esa no cambia en el tiempo, sí es la misma. Pero el movimiento de las partículas es diferente. Entonces vamos a diferenciar dos tipos de movimiento. El movimiento de la onda, que es a velocidad constante, y el movimiento de las partículas, que es transversal. Pero no es a velocidad constante. De hecho, eso lo vamos a hacer, vamos a ver mañana. Mañana vamos a probar precisamente eso, que la velocidad o el movimiento que tienen las partículas, ya hicimos ahí una primera inferencia y se nos asemeja bastante al movimiento armónico simple. Pero mañana, de forma matemática, vamos a probar que efectivamente ese movimiento es un movimiento armónico simple, ya con una ecuación determinada. Entonces tengo ahí la primera ecuación, ¿no? Entonces, esa ecuación representa la velocidad, pero cuando la onda es periódica. Ojo, perdón. Ojo, si la onda es periódica, entonces cumple con esta ecuación. Si la onda no es periódica, obviamente que no hay una velocidad constante, ¿verdad? Si hay amortiguamiento, por ejemplo, tampoco la velocidad de la onda es constante. Entonces, hay que sobreentender aquí que estamos hablando de una velocidad constante y por lo tanto no hay fricción. Entonces, ahí estamos quitando varias cosas. Voy retomando. Una, no hay fricción. Dos, la función o la función que representa la onda es una función periódica. Mañana vamos a ver que vamos a utilizar la función coseno. La función coseno es una función periódica. Y otra de las características que tiene es que no se considera, por ejemplo, el peso que tiene la cuerda, porque si usted se fija en una cuerda que está tensada, hay una ligera curvatura por el peso que tiene la cuerda. Entonces eso tampoco se considera, ¿no? No se considera eso. Y bueno, pues ahí están algunas de las características. Además asumimos que tiene una tensión fuerte, pero la tensión la vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bien, esas son las primeras características que tiene una onda periódica, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer hoy una primera descripción. Vamos a intentar por lo menos llegar a hacer la definición de la función de onda. Vamos a detener aquí, nos vamos a los apuntes otra vez. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con una función, o lo que andamos buscando es una función de onda sinusoidal. Desde el momento que digo sinusoidal, ya estoy refiriéndome a ella como una onda periódica, ¿no? Porque yo sé que la función seno o coseno, que tienen una forma similar, pues ya son funciones periódicas. Entonces voy a representar con ella una función periódica. Entonces, imagine primero que tengo la cuerda, ¿no? Sí. Entonces tengo la cuerda tensada. Esta es la cuerda tensada. Obviamente que está en una posición de equilibrio. Por lo tanto, puedo definir un sistema de referencia aquí. Un sistema de referencia donde
la variable y va a representar el desplazamiento transversal que tenga la función, o la cuerda, perdón, y x representará o identificará a cada segmento de la cuerda. Entonces, por lo tanto, un segmento dado de la cuerda, digamos uno aquí, por ejemplo, tendría una coordenada x igual a x1 y una coordenada x igual a x2. Entonces, lo que quiero denotar con esto es que el movimiento de cada uno de esos segmentos va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces voy a copiar y pegar esta misma imagen, pero ya ahora lo que voy a hacer es que voy a mandar un pulso o una perturbación. Ok, entonces voy a borrar estos puntos ahí donde los tengo. Pero la diferencia es que ahora voy a mandar un pulso, ¿no? Entonces la cuerda ya no va a estar tensada, sino que va a venir así. Ok, entonces puedo ver que el punto X1 ahora va a tener una coordenada, en este caso aquí tengo una coordenada y igual a 0, y aquí tengo una coordenada y igual a 0. Aquí voy a tener una coordenada X1, Y1. Y aquí para este voy a tener otra coordenada, una coordenada X2, Y2. Entonces, como noto aquí en esta figura, en un instante más adelante, sí, digamos que esto es, la primera imagen podría ser en el tiempo t igual a 0, antes de que empiece el movimiento. Pero como, qué sé yo, un segundo más adelante, entonces toda la cuerda ha sido perturbada y cada punto tiene coordenadas en X diferentes y coordenada en Y, ¿no? Entonces, a esa Y, es la cantidad que andamos buscando, esa Y le vamos a llamar el desplazamiento. Obviamente que se refiere al desplazamiento con respecto al equilibrio de alguna partícula. ¿Y cómo caracterizo a esa partícula? Por su coordenada en X. En un tiempo dado, entonces, por lo tanto, esa función de onda que yo estoy buscando tiene que ser de esta manera. Una función Y que dependa de X, que es la posición de las partículas en la cuerda, y de un tiempo que me va a determinar cuál es la posición de la onda. ¿Sí? Entonces, es como una especie de combinación de dos movimientos. El paso de la onda y el desplazamiento transversal de las partículas producto de eso. Entonces, a esta función se le conoce como función de onda. Función de onda. Entonces, aquí vamos a hacer una deducción de la función de onda bastante, qué sé yo, geométrica, podría ser, o descriptiva, ¿no? No sé cómo llamarlo realmente. Pero tradicionalmente, incluso hay una ecuación que se llama la ecuación de onda. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales que se resuelve mediante un procedimiento que se llama la transformada de Fourier. Imagino que ustedes en ecuaciones diferenciales vieron la transformada de Laplace y aprendieron a calcular la transformada de Laplace o aprendieron a resolver ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace. Y algo así se resuelve, ¿no? Y cuando yo resuelvo mediante transformadas de Fourier, voy a encontrar esta solución. Entonces yo lo voy a hacer a la inversa. Voy a encontrar la solución y después ya con la solución voy a ver que esa solución satisface a la ecuación diferencial. Esto lo vamos a hacer entre hoy y mañana. Muy bien, entonces lo primero
es remontarme otra vez a la simulación. ¿Y qué es lo que logro ver, no? Por ejemplo, si me centro en la partícula que es la primera partícula que está a la izquierda. Lo que puedo ver es que esa partícula que está en la coordenada x igual a 0 tiene un movimiento armónico simple con una amplitud A, una frecuencia determinada, una frecuencia angular también determinada. Entonces, por lo tanto, la voy a tratar así. Te voy a hacer como un caso especial de la función de onda. O sea, la función de onda, si yo considero x igual a 0, entonces la función de onda me tiene que satisfacer el movimiento que yo estoy observando. O sea, en x igual a 0 para un tiempo dado, la función que describa el movimiento de esa partícula tiene que ser la misma función del movimiento armónico simple. Voy a omitir la constante de fase por simplicidad, pero también se puede escribir la constante de fase si somos más formales. Entonces, satisface, lo voy a escribir en términos de la frecuencia. Satisface, tiene que satisfacer esta ecuación. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es que a esta ecuación le voy a sustituir una cantidad para poder agregar el componente de la posición. Porque aquí lo único que estoy viendo es para un punto dado, o sea, es decir, el caso especial cuando X está definido, es el movimiento armónico simple. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo defino x igual a 1 centímetro, entonces me va a quedar una ecuación como esta. X igual a 2 centímetros, me va a quedar esta. Solamente que me va a aparecer un término extra en el argumento. Entonces, el más simple es en x igual a 0. Ok, entonces, ahora, ¿cómo denoto el movimiento que tiene la onda, ¿no? Entonces, la onda, yo la puedo ver de la siguiente manera. Cuando la onda está en x igual a 0, aquí es la coordenada x igual a 0 en un tiempo determinado, ¿no? Y en un tiempo más adelante, la onda se encuentra en otra posición, que es una posición X, en un tiempo dado. Es decir, ha transcurrido un intervalo de tiempo. Bueno, entonces la velocidad, como es constante, la onda se mueve a una velocidad constante, se puede calcular mediante esta ecuación. El delta X, pues es X, si defino X igual a 0 como el punto inicial, y el tiempo, pues si el tiempo inicial lo defino como 0, entonces será T. Por lo tanto, si despejo de esta ecuación, el tiempo es igual a X entre la velocidad. O sea, es el tiempo que ha transcurrido desde la primera imagen que muestro en color azul a la segunda, se puede escribir como la distancia entre la velocidad. Okay. Muy bien, entonces, pero lo que yo noto es que estas dos partículas o estas dos posiciones de la cuerda tienen el mismo desplazamiento en ese momento. Tienen el mismo desplazamiento en ese momento. O sea, ambos están presentando una cresta. Aquí hay una cresta, aquí hay una cresta. ¿Verdad? Puede ver una cresta aquí, una cresta aquí. La misma amplitud. Entonces, por lo tanto, ambos tienen en ese momento el mismo desplazamiento. Y el punto X tiene el mismo desplazamiento que tenía el punto X en un tiempo antes a ese. ¿Sí?
¿Y cómo encuentro el tiempo antes a ese? Resto los dos tiempos. El tiempo actual menos el tiempo antes de que pasara eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo? Aquí en esta ecuación me faltó el tiempo. Ok, entonces, si yo sustituyo y de xt aquí, sería a por el coseno de omega. Bueno, no voy a poner omega, lo voy a poner de una sola vez. 2πf por el tiempo, ¿no? Entonces, el intervalo de tiempo en el cual tuvieron ambos el mismo desplazamiento sería el tiempo final, o sea, el tiempo t, donde está la onda actualmente, menos el tiempo donde estuvo antes. ¿Y cómo es el tiempo donde estuvo antes? Que sería menos x sobre la velocidad. Muy bien. Ok, ahora, en este caso, yo estoy considerando que la onda se mueve hacia la derecha, entonces por eso es que me queda este signo menos ahí. Si la onda se estuviera moviendo hacia la izquierda, entonces ahí me aparecería un signo más. Vamos a hacer ese comentario. Aquí. Más la onda hacia la izquierda. Eso cambiaría, ¿no? Bueno, entonces, ya con esta ecuación que considera el movimiento de la onda, la voy a simplificar un poco. Con eso voy a cerrar la clase. Lo que puedo ver aquí es que me salen algunas cantidades. Si multiplico me salen algunas cantidades. Por ejemplo, a por el coseno de 2pi. Pero la frecuencia, recordemos, es 1 sobre t, ¿verdad? Entonces me queda 2pi sobre t por el tiempo. Menos me va a quedar 2pi frecuencia entre velocidad por x, ¿sí? No sé si se acuerdan de la ecuación que escribimos antes, esa la escribí allá en la pantalla, pero la voy a poner por aquí. Era que la velocidad de la onda era igual a lambda por la frecuencia. Entonces, por lo tanto, ese cociente que está ahí, frecuencia entre velocidad, si notan, es 1 sobre lambda. ¿Sí? Pero bueno, antes de eso voy a aprovechar otra propiedad de la función coseno. La función coseno es una función de tipo par. Entonces quiere decir que yo bien puedo factorizar ese signo que está allí. Eso es algo tradicional. Entonces puedo invertir el orden de los signos. Aquí factorizo el signo menos y entonces me va a quedar, el primer término sería positivo 2pi, y recuerde que frecuencia entre velocidad es 1 sobre lambda, entonces me quedaría 2pi sobre lambda por x menos 2pi sobre el periodo por t. Muy bien. Entonces ya va dando un poco más de forma ya respecto a cantidades más conocidas. Entonces, primero hay dos cantidades aquí que aparecen dentro del argumento de la función coseno. Esta ya la conocemos. Se llama omega. Y sabemos que es, pues, una frecuencia angular. Y tiene unidades de radianes por segundo. Mientras que la otra es nueva. Y la vamos a definir aquí mismo. Y a esta le vamos a llamar, no una frecuencia, usualmente se le llama número de onda. ¿Y qué unidades tiene? Tiene unidades de radianes por metro. Entonces,
Esto es como que tuviera una vista en dos dimensiones de la onda. En la primera dimensión sería en términos del tiempo y la otra en términos de la posición. Entonces, la frecuencia angular vendría a ser una frecuencia de tipo temporal y el número de onda vendría a ser la frecuencia, pero en términos espaciales, algo así. Entonces, ya definiendo esas dos cantidades, la ecuación final me quedaría A por el coseno de kx, y le voy a poner aquí un más menos, recordando que el signo más significaría que la onda va hacia la izquierda y el signo menos que va hacia la derecha. Más menos omega t. Entonces, a esta ecuación se le llama la función de onda sinusoidal. Función de onda sinusoidal. Tiene las características que queremos, ¿verdad? Es una función periódica. Y además, pues me describe el desplazamiento. Lo que me describe esta función es el desplazamiento transversal que tienen las partículas para una posición en X dada y para un tiempo dado, debido al paso de una onda transversal. Ojo, la onda que está pasando ahí es una onda transversal, no una onda longitudinal. Ok, entonces solamente voy a hacer mención a esas ecuaciones para que no queden ahí en el aire. El número de onda lo definí como 2pi sobre lambda. Esta es la ecuación del número de onda. Y además hay una nueva ecuación para la velocidad. La velocidad dijimos que era lambda por f. Pero a partir del número de onda veo que lambda es 2pi sobre k. Y la frecuencia yo sé que es omega sobre 2pi. Cancelo 2pi y me va a quedar que la velocidad es omega sobre k. Omega sobre k. Entonces esto es también, digamos que es una nueva versión de la rapidez de onda. Rapidez de una onda. Entonces puedo usar lambda por f o puedo usar omega sobre k. Normalmente omega sobre k se utiliza cuando ya tenemos la función de onda con números dados ahí, ¿verdad? Se puede leer directamente porque k va a ser el número que multiplica a x y omega va a ser el número que multiplica a t. Bueno, entonces con eso, un último detalle. Disculpen que les robe tiempo. Esta cantidad que está aquí, solo antes de que se me olvide, a esta se le conoce como la fase. La fase es el argumento del coseno. Entonces, cada punto va a tener una fase diferente. Usted puede saber el desfase, así se le llama, entre un punto y otro. Entonces, un desfase es la diferencia de fases que hay entre un segmento de la cuerda y otro. Y como ven, eso es un ángulo en radianes. Entonces, en radianes puedo saber qué tan desfasado es el movimiento de uno respecto a otro. ¿Sí? Por ejemplo, podría preguntarme cuánto es el desfase entre una cresta y un valle, o entre un valle y otro valle, cuánto es la diferencia de fases. Bueno, entonces hice más de lo que tenía planificado para hoy, ¿verdad? Espero que no haya ido tan rápido y hayan podido captar las principales ideas. Igual saben, si tienen alguna pregunta, pues
me la pueden hacer ahí por el chat, ¿no? Bueno, entonces aquí lo dejamos hoy. Mañana vamos a hacer la demostración de que esta ecuación, que es la función del desplazamiento de las partículas, representa un movimiento armónico simple para las partículas. Entonces vamos a hacer la deducción, encontrar, como hicimos el movimiento armónico simple, encontrar que la segunda derivada del desplazamiento es directamente proporcional al desplazamiento. Y vamos a revisar algún ejercicio para poner en práctica todo esto. Bueno, nos vemos mañana. Cuídense mucho. Que tengan un feliz día. Licenciado, yo tenía una consulta. A ver, cuéntame. Con respecto al laboratorio, la fecha era del 1 al 8 para pagar o sea, el laboratorio, pero a mí no me sale ningún pago disponible. Entonces quiero saber por qué. Pues mire, yo no le podría decir por qué no le sale, porque eso ya es una situación que maneja directamente el registro. O sea, en principio, según lo que yo tengo entendido, debería aparecerle el pago. Ahora, la universidad ha estado muy enfática en estos días en que si no pagan el laboratorio les van a cancelar la clase, así que yo lo que le recomendaría es abocarse, creo que hoy es el último día más bien para pagar. Sí, hoy es el último día. Sí, bueno, no sé, tal vez le pueden resolver hoy o algo ahí porque, no sé, los demás sí lograron pagar. Sí, en la página de registro no sale, pero ya en el banco ya sale. Ah, bueno, entonces okay. Vaya al banco, pues, porque no vaya a ser, si no paga hoy le van a cancelar la clase y ya, ahí yo no puedo hacer nada porque eso ya no depende de mí, eso se sale de... Muchas gracias, entonces. Bueno, está bien. Una consulta, fíjate que yo no pude estar allá en la clase, entonces la actividad grupal no la puedo volver a hacer con la sección de las 11. De las 9. No la puedo volver a hacer porque tendría que repetirla con todos. Sí. No, ahí, pues igual, no es la única, ¿verdad? No es la única. O sea, no es que cada una vale un puntaje determinado o algo así. Yo lo que veo es cuál es como el comportamiento que ustedes tienen, ¿no? Digamos, qué tanto participan, si se presentan a las actividades, si participan en clase. Y entonces en base a eso yo voy a definir la calificación. Entonces, no es que va a perder puntos. Si usted se pone las pilas para las siguientes actividades, entonces yo voy a ver que usted realmente tiene interés y está participando activamente, ¿no? Entonces, eso haría que no tenga una baja calificación. O sea, no es que yo voy a decir, esta vale tanto punto, la otra vale tanto y así. No lo trato de esa manera, pues. No sé si me entiende. Sí, muchas gracias, entonces. Así que digamos que no perdió, entre comillas, no perdió, ¿verdad? Pero lo que le recomendaría es que no lo vuelva a hacer, ¿verdad? Que no lo vuelva a hacer, sí. Sí, gracias, Lick. Ok, bueno, entonces nos vemos mañana, cuídense. Feliz día, Lick. Vemos, Lick, que tenga buen día. Gracias. Igual.